del temor al Señor. Dice la palabra de Dios aquí en Filipenses 2:10 que toda la gente debe de reconocer el señorío de parte de Cristo. Lo peor que puede haber en esta vida es vivir con miedo. El miedo y el temor son dos cosas diferentes y ahorita las vamos a ir definiendo. Amén. Lo que el Señor busca es que usted y yo tengamos un temor de respeto y reverencia para Él. Y el miedo, ¿verdad?, es algo que se describe como una fobia, como algo, ¿verdad?, que nos hace sentirnos perseguidos o con un castigo o juicio encima. Y la palabra de Dios nos dice que lo que el Señor busca es que usted y yo podamos reconocer el señorío de Cristo a través de tener un temor hacia Él. Amén. Vivir con miedo no es lo que Dios quiere. Hay muchas personas que viven llenas de miedo. Antes las personas tenían un miedo ya cuando estaban en una edad adulta, pero ahora desde adolescentes, desde jóvenes, hay muchos que ya viven atrapados con miedos. Hay muchos que tienen miedo a casi todo. Tienen miedo a la soledad, tienen miedo al qué dirán los demás. Les importa más lo que piensen los demás de ellos. Por eso es que toda decisión que hacen y que toman está basado en qué van a decir los demás de mí. Hay gente que dice qué va a decir mi familia y por ese miedo a qué van a decir los demás no toman decisiones o oportunidades que Dios les da. Dios pone oportunidades delante de ellos, pero el miedo los tiene paralizados. El miedo los tiene, ¿verdad?, estáticos y dicen, ¿qué tal que si hago y todo me va mal? Y siempre empiezan a pensar de una manera negativa. A todo le ven lo malo. Encuentran cosas malas donde no hay. Por miedo a todo eso. Hay gente que dice, ¿verdad?, es que tengo miedo a salir de mi comodidad y por eso no dan pasos de fe en su vida. Dios les da oportunidades para poder superarse, para poder crecer, para poder ser un mejor hombre, una mejor mujer, pero por miedo no lo dan, no lo hacen. Y dicen, mejor aquí nos quedamos porque aquí todo está seguro. Una vida con el temor de Dios, diga conmigo, una vida con el temor de Dios es una vida que vive en santidad, viven una vida desordenada, en pecado y dicen, ¿verdad? Pues Diosito sabe. Diosito sabe que aunque ando, ¿verdad?, en el alcohol, en la droga, Diosito sabe que lo tengo en mi mente, que lo tengo presente. Y Diosito sabe. Y eso es lo que mucha gente dice. Ya fui a la iglesia, ya fui a cumplir. Vivo una vida desordenada, pero como ya estuve el domingo en la iglesia, como que ya, ¿verdad?, con eso es suficiente. Ya no quiero cambiar, no quiero hacer las cosas a la manera de Dios, como Él lo dice en su palabra, pero ya fui el domingo a la iglesia. Entonces yo creo que soy una buena persona porque no mato a nadie, no me meto con nadie, yo creo que con eso me es suficiente. No, tienes que tener un temor a Dios. Vivir en pecado trae malas consecuencias, vivir en santidad trae beneficios eternos. Si dice amén conmigo, por esta razón apareció Jesús. La santidad no es legalismo. Porque gente, ¿verdad?, piensa en santidad y luego piensan en legalismo. Dicen, bueno, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer por aquí, no puedo hacer por allá. La santidad no es una prohibición. La santidad es que tú conozcas lo que Dios te permite. Es que tú conozcas lo que sí puedes hacer en la voluntad de Dios. Santidad no es que tú no puedas hacer. Santidad es lo que yo puedo hacer que agrada y que honra a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Del temor al Señor significa esto. Voltéeme a ver que yo primero, por temor a Dios, me rindo a Él en el amor que Él ha tenido para venir a morir por mí y salvarme. Yo me rindo a Él. Amén. Por amor yo me rindo al temor a Dios, a la reverencia a Dios. Y el señorío es que ahora yo le doy a Jesús que Él decida sobre mi vida, que Él tome las decisiones sobre mi vida, que Él dirija mi vida, que Él me diga por dónde poder ir, por dónde poder hacer y qué decisiones poder tomar. El temor de Dios es una actitud, diga conmigo, una actitud.
Que tú tengas una actitud de respeto y reverencia hacia Dios todos los días. Tener temor a Dios no es que estés temblando esperando a que Dios te dé un varazo, que Dios te dé a ti un golpe. Tener temor a Dios no es que tú estés oculto. Tener temor a Dios es que tú lo respetes a Él todos los días de tu vida. Que tú vas a hacer algo malo, pero como tienes temor a Dios y respetas a Dios, no lo haces. Que tú vas a cometer algún pecado, pero como tienes temor de Dios, no lo llevas a cabo. Amén. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando nosotros podemos meditar en la palabra, si tú aprendes a meditar en ella y lo guardas en tu corazón, empezará a generarse en ti un temor a Dios. Bájela, por favor. Si tú agarras tu Biblia, llegas el domingo de la iglesia, la pones en la mesa y te olvidas de ella, no la lees el lunes, no la lees el martes, menos el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ya hasta el sábado por la noche te acuerdas de tu Biblia, dices: ay, mañana tengo que ir a la iglesia. ¿Dónde está mi Biblia? Vieja, ¿no has visto mi Biblia? Niño, ¿dónde está mi Biblia? Imagínate que hasta en tu misma casa se te pierde la Biblia, ¿verdad? Hay gente que le regalaron una Biblia y se emocionó con la Biblia, pero nunca la leyó. Tienen Biblia y no la leen. Hay gente que trae la Biblia en el celular y no la lee. Dice la palabra de Dios aquí en Proverbio: si tú lees la palabra de Dios, pides a Dios que Él te dé entendimiento, que Él te dé sabiduría en su palabra, dice, la guardas en tu corazón, entonces vas a tener temor a Dios. Imagínese que usted lee hoy por la mañana en la Biblia, ¿verdad? Usted lee ahí en los evangelios donde Jesús dice: tienes que perdonar a tus enemigos. Mateo capítulo 5. Usted dice: bueno, aquí dice la palabra de Dios que tengo que perdonar a mis enemigos. Y guardas ese pasaje en tu corazón. Al día siguiente vas a tu trabajo, vas a la escuela, vas a una reunión familiar y te encuentras con alguien con quien tuviste problemas, con alguien con quien te odias, con alguien con quien no te hablas. Y en ese momento sale la palabra que está guardada en tu corazón, ¿verdad? Y dices: es que tengo que perdonarlo, porque lo acabo de leer en la Biblia y traigo ese pasaje en mi corazón. Pero si no hay palabra de Dios en tu corazón, cuando te encuentras a tus enemigos, los vas a seguir odiando, te van a seguir cayendo mal. Y dices: bueno, ¿por qué no puedo perdonarlos? Porque es la palabra de Dios la que genera cambios en nuestra vida. ¿Sí está conmigo? Entonces debemos de entender cómo es que funciona el temor a Dios. Mire, yo conozco hombres, mujeres, que cómo saben Biblia. Saben mucha Biblia, pero tienen una vida sin Biblia. Cuando uno les hace una exhortación, cuando uno les llama la atención, hasta me sacan versículos bíblicos, ¿verdad? Para pelear. Para eso son buenísimos, para usar la Biblia para pelear. Y ay, que la palabra de Dios dice por aquí y por allá, y empiezan a sacar pasajes fuera de contexto. Si realmente eres un cristiano que tiene la palabra de Dios en tu corazón, no la vas a usar para excusar tus pecados, tus errores, sino que la vas a usar para guardarla y que te vuelvan un mejor hombre y una mejor mujer. Me motivan sus amenes. La palabra de Dios cambia las vidas, no las empeora. No puedes ser un cristiano de más de 3 años, 5, 10 años y ser un peor cristiano que antes, que al principio. La palabra de Dios no te va a empeorar la vida, te la va a mejorar. ¿Tú quieres que tu vida sea mejor y cambie? Eso está solo en la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios nos ayuda a entender el temor a Dios. Entonces, mi pregunta es para usted:
¿Cuánto usted lee de la Biblia al día? ¿Cuántas veces usted lee la palabra de Dios? Porque si usted dice, pues no me queda tiempo, le aseguro que sí hay. Si usted se lo propone, vas a encontrar tiempo para leer la Biblia. Si te lo propones, vas a encontrar tiempo para poder leer la palabra de Dios. Entonces siempre le he dicho, usted debe de leer la palabra de Dios para no dejarse llevar por los demás. Para no dejarse llevar. Es que yo pienso, yo creo. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tener temor a Dios es saber, dice aquí Proverbios, es saber lo que Dios escribió en su palabra. Seguimos aquí, dice, mire, este pasaje, ahí en uno de los versos dice, hijo mío, dice, ¿verdad? Ahí, recibe mis palabras. Diga conmigo, recibirlas. Tú lees la Biblia y en la Biblia te dice, tienes que dejar tu pecado. Y tú dices, no, esto mejor no. Vamos a ver qué dice otra hojita. Y otra vez Dios te dice, tienes que dejar tu pecado. No, esto tampoco, mejor vamos a ver. Mire, un hermano me dijo, ya no voy a la iglesia porque usted cada rato nos dice que nos casemos. Le digo, ¿usted está casado? Me dice, no. Bueno, pues se lo voy a seguir diciendo hasta que se case. Pues por eso ya no voy, me dice. Entonces, recibir las palabras de Dios es aceptarlas aunque te ofendan. Aunque te ofendan. La palabra de Dios, siempre se lo he dicho, ¿sabe qué es lo que ofende la palabra de Dios? El pecado que está dentro de nosotros. Cuando tú tienes deseo de agradar a Dios, lees cosas que están en contra de tu vida y dices, híjole, la verdad que estoy mal, esto me hace falta. Y empiezas a buscar mejorar. Pero cuando no quieres cambiar, la palabra de Dios te ofende. Por eso aquí, ¿verdad? Salomón habla como un padre a un hijo. ¿Qué le dicen los papás a los hijos, verdad? Escúchame lo que te estoy diciendo, porque no quiero que te vaya mal. Y por eso Salomón dice, hijo mío, recibe la palabra de Dios. Que tú recibas la palabra de Dios, ¿verdad? Es que tú la puedas aceptar aunque te ofenda. Hermana, debe de dejar ese pecado. Ya me voy de la iglesia. Qué mal. La que se sigue haciendo daño eres tú, lo que mucha gente quiere, ¿verdad? Un evangelio que se le sea cómodo y que no le ofenda. No predicamos ni tenemos ese evangelio porque no lo hay en la Biblia. No lo hay. Jesús en una ocasión estaba con toda la gente y les dijo, hablando de la Santa Cena, ¿verdad? Les dijo, todos ustedes tienen que recibir mi cuerpo, tienen que comer mi cuerpo, tienen que beber mi sangre. ¿Verdad? En otras palabras les decía, tienen que tener comunión conmigo. Y eso los ofendió. Y entonces muchos agarraron y se fueron. Y los que estaban más cercanos de Jesús se quedaron viendo unos a otros, ¿verdad? Diciendo, dura palabra es esta. ¿Quién la va a recibir? Y Jesús, que conocía el corazón de ellos, ¿verdad? Les dijo, ¿ustedes se quieren ir? Si ustedes se quieren ir, también adelante, pueden irse. El mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra no va a cambiar porque alguien se ofenda con su pecado. No va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Entonces Jesús predicó más en contra del pecado, porque eso era el peor mal que había en el corazón y en el alma de las personas. Entonces si tú dices, ¿verdad? Bueno, es que yo ya no me siento en la iglesia, ya no me hablan en contra de mi pecado, ya no me siento confrontado con mi pecado, debes de dudar del evangelio que te están predicando. Porque el evangelio de Cristo, ¿verdad? Siempre vamos a tener como enemigo el pecado, a Satanás y a este mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Diga conmigo, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si tú le tienes más miedo al castigo, póngame atención en esto, si tú le tienes más miedo al castigo, tú solo te vas a arrepentir cuando estés en la cama de un hospital, cuando estés a punto de separarte en tu matrimonio, cuando estés a punto de perder un hijo, de perder a tu esposa, de perder a tu esposo. Entonces, por miedo a que no te pase algo malo, ahí sí le vas a decir, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. Y dice aquí el apóstol Juan, no debe de ser así. Debemos de poder tener temor a Dios en amor. Diga conmigo en amor. Señor, estoy bien.
no me falta nada. Tú me has bendecido en todo. Pero te amo tanto, ¿verdad?, que tengo temor de perderte a ti, no de perder tus bendiciones. Tengo temor de perderte a ti. No tanto temor de perder tus bendiciones, porque la palabra de Dios dice que si estamos bien con Dios, todo va a estar bien en nuestro alrededor. Amén. Aún en los tiempos difíciles y en los tiempos de crisis, todas las cosas van a estar bien. Entonces tú necesitas estar bien con Dios, porque si tú eres de los que solo piden perdón a Dios cuando están enfermos, cuando ya se están muriendo, entonces tienes miedo a que sabes que si te mueres así como está de mal tu vida, te va a ir mal en el cielo. Pero ya cuando te sanan y ya están bien, otra vez a tu vida loca, otra vez a vivir desordenadamente, a vivir mal, a vivir en pecado sin comprometerte con Dios. Entonces aquí el apóstol Juan dice, ¿verdad?, que hay un remedio para vivir de esa manera. Y esa es el amor a Dios. Diga conmigo, el amor a Dios. Tienes que amar a Dios de todo corazón y decir, yo amo a Dios que tengo temor de perder a Dios. Yo amo a Dios que tengo temor que Dios me deje. Yo amo a Dios que tengo temor que me pase como a Saúl y la presencia de Dios ya no esté conmigo. Pero si tú eres de que cuando no hay que comer, entonces ahora sí te pones a que todo el cielo se mueva a tu favor. Cuando no hay dinero, entonces ahora sí, ¿dónde está, Señor? ¿Dónde dejé a Dios? Se me perdió Dios. Tú eres un cristiano religioso que solo dice, yo tengo a Dios nada más los domingos. Los domingos Dios y yo, calidad. Yo voy a la iglesia y yo estoy bien con Dios. Y entre semana, ¿cómo estás con Dios el martes? ¿Cómo estás con Dios el miércoles? Ay, pastor, es que el miércoles hay que echar relajo con los cuates. Es que el sábado hay que echar relajo con los cuates. El viernes viera qué bueno se pone el relajo con los cuates, con los amigos. Tengo que ir a ver a mi chava, pastor, a mi chava. Y ahí la cosa se pone prendida. ¡Qué mal! Entonces, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Tienes que tener una vida, ¿verdad?, que tienes temor de perder a Dios y no de perder las cosas. Ay, dijeron en el trabajo que ya van a empezar a correr gente. No, tengo que ir el domingo al culto, porque ya van a empezar a correr gente, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Las cosas están mal en casa. Pues tengo que ir a la iglesia el domingo. No, tienes que ir a Dios todos los días, no solo cuando hayan problemas. Entonces Jesús es la muestra de un perfecto amor, del amor más grande. Por eso no tenemos que perder a Jesús. Job capítulo 25 verso 2. Dice la palabra de Dios: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en las alturas. Diga conmigo, el señorío. Ahora diga el temor. Dice ahí, están con el Señor. Entonces Jesús es mi temor, Jesús es mi Señor y Jesús es mi temor. Mi temor no es una crisis, ni es una enfermedad. Mi temor no es que se vaya mi esposo o que se vaya mi esposa. Mi temor no es que no haya dinero o que no haya que comer. Mi temor es que Jesús no esté conmigo. Eso es lo que explica aquí Job. Mire, si alguien sabe de esto es Job, porque lo perdió todo. Satanás le dijo, ¿verdad?, al Señor: Job te adora a ti, Job va a la iglesia porque tú lo tienes rodeado, lo tienes bendecido, le has dado de todo. Job tiene una vida prosperada, por eso Job va a la iglesia. Y el Señor le dice: toca todo lo que tiene. Y empieza, ¿verdad?, Satanás una obra destructora sobre la vida de Job. Y primero le toca sus finanzas, le toca sus empresas, le toca sus negocios y le empieza a ir muy mal. Y lo pierde todo. Todo lo pierde. Después pierde un hijo, pierde otro hijo, pierde todos sus hijos. Después va perdiendo a sus hijas. Al final pierde su salud. Y se acercan los amigos de Job y Job le dice: en el Señor está mi temor. En el Señor está mi temor. Él estaba sentado, dice la Biblia, sobre cenizas, completamente desnudo porque todo su cuerpo estaba lleno de lepra.
Y aún con todo eso, él seguía diciendo, mi temor está en el Señor. Job no tenía miedo por haber perdido las cosas materiales. Hay gente que ya perdió desde hace tiempos, perdió sus tiempos de oración, ya ni oran, perdieron su tiempo de oración y no tienen miedo de eso. Uy, pero que no se sientan el celular, porque ahí sí, ¿verdad? Les late fuerte el corazón. Uy, que no pierdan la cartera con la quincena que acaban de retirar del banco. Que no pierdan algo material, porque ahí hasta a llorar se ponen. Pero cuando pierden la presencia de Dios, les da igual. Se van al mundo a pecar. Dicen, es que en la iglesia ya no es igual, ya no siento lo mismo. Dios no ha cambiado. La presencia de Dios no ha cambiado. Algo malo debe de estar en nosotros. Entonces Job decía, mi Señor es Jesús y mi temor es Jesús. ¿Quién es tu Señor? ¿Tu Señor es el dinero? Ahí va a estar tu miedo. ¿Quién es tu Señor? Tu Señor es hasta tu esposo, puede ser tu Señor. Le tienes más miedo a Él que a Dios. ¿Quién es tu Señor? ¿Tu Señor es tu trabajo? Ahí va a estar tu temor. Cuando empiece tu trabajo a ir mal, te vas a llenar de temor. ¿Quién es tu Señor? Cuando tú dices, no, mi Señor es Jesús, truene quien truene, grite quien grite y haga berrinche quien haga berrinche, mi Señor es Jesús. Me amenace quien me amenace, mi Señor es Jesús. Me corran de donde me corran, mi Señor es Jesús. No voy a dejar de predicar a Cristo, ni voy a dejar de serle fiel y de seguirlo a Él. Mi miedo es que Jesús no esté conmigo. Mi miedo no es que haya escasez, porque sé que si estoy bien con el Señor va a traer su abundancia sobre de mí. Entonces nosotros vemos un claro ejemplo en Job de lo que es que Jesús sea tu Señor y que en Él esté tu temor. Así debe de ser en tu vida. Tu temor debe ser Jesús. Si tú dices, yo llevo meses sin sentir la presencia de Dios, de eso debes de tener temor. Llevo meses, es más, hoy vine a la iglesia, ya tenía varios domingos sin congregarme. De eso debes de tener temor. ¿Sigues tú siendo un hombre, una mujer grosero en casa? De eso debes de tener temor. Tu testimonio como cristiano está muy mal, de eso debes de tener temor. No debes de tener temor de qué van a decir los demás de ti. Ten temor de qué va a decir Dios de ti. Puedes agradar a todos tus amigos, puedes agradar a todas tus amigas. Si tú dices, yo no tengo tanto miedo de Jesús, yo peco y me da igual, entonces tu Señor no es Jesús. Aunque le cantes y le digas Señor. Aunque tú adores y cantes y digas Señor, yo hasta tengo ahí un cuadro ahí en mi casa que dice Jesús, Señor de señores y Rey de reyes, hasta te lo sabes de memoria. Dice aquí, mire el Salmo 34:11, léalo conmigo aquí en la pantalla, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces póngame atención, nadie nace teniendo temor a Dios, es algo que vamos aprendiendo. Y dice aquí la palabra, venid. Debes de venir a la iglesia, debes de ir a tu célula cada semana y poco a poco ir aprendiendo en base a la palabra de Dios que es tener temor a Dios. Amén. Tener temor a Dios, póngame atención en esto, tener temor a Dios no es como algún religioso te puede decir, ¿verdad? Algún religioso te dice, hermana, usted que se maquilla se va a ir al infierno y te dejas de maquillar. Pecado es que andes en las calles sin maquillaje. Amén, sin peinarte. Entonces alguien, ¿verdad?, te ve y te dice, hermana, esos pantalones son del diablo. Usted dígale, no, ahí tengo la nota en casa y son míos. Yo los compré. Amén. Esos pantalones, mire, son del diablo. Se va a ir al infierno. Y entonces se ponen una falda por miedo a lo que dijo esa religiosa o ese religioso. Cuando la Biblia dice que lo que debes de vestir es tu corazón de cosas íntegras, de cosas que vienen de parte de Dios. Y es que mire, si tú tienes en orden tu corazón con Dios, tu mismo corazón te va a redarguir y te va a decir cuando una falda está muy corta o cuando un pantalón está muy ajustado. Tu mismo corazón te va a redarguir. No necesitas que alguien más venga a decirte. Tienes que tener a Dios, temor de Dios, y Él solito en tu corazón te va a decir, hey,
eso que estás hablando no es correcto. Esa manera como te estás comportando no es correcto. Hey, tú ya no tienes que decir malas palabras. Cuando dices una mala palabra, el mismo Señor te redarguye. Hey, ya no tienes que ver esos programas. ¿A dónde te quieres meter en internet? El mismo temor que tienes a Dios te va a redarguir. Cuando tú te comportas mal con tu esposo, con tu esposa, el mismo temor de Dios te va a redarguir. Cuando eres grosero con tus papás, con tu mamá, el mismo temor de Dios te va a redarguir. Te va a decir, hey, eso que estás haciendo no está bien. Ahí mismo, Job capítulo 3, verso 25, dice aquí, miren en la pantalla, léalo conmigo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me aconteció lo que yo. Por eso dije al principio, póngame atención, tú tienes miedo que te vas a morir. Bueno, dicho sea de paso, te vas a morir algún día. Tú tienes miedo que te vas a enfermar, te vas a terminar enfermando. Tú tienes miedo como mujer que tu esposo te va a dejar, te va a dejar. Tú tienes miedo que te van a correr del trabajo, te van a correr del trabajo. Porque siempre estás atrayendo esas cosas malas a ti. Y Job dice, el temor que temía me sobrevino, me terminó pasando. Entonces, ¿a qué cosas tú le tienes miedo? Debes de entregárselas a Jesús. Entrégaselas a Él. Tienes una enfermedad, el doctor que te dijo que te vas a morir de esa enfermedad, entrégasela al Señor. Señor, tú eres mi Señor. Y como cantamos hace un momento, tú tienes la última palabra. Y yo voy a confiar en ti. Y yo voy a poner mi confianza en ti y la pones en Él. Ay, mi miedo es que mis hijos se vayan al alcohol, se van a ir. Ay, mi miedo es que mi viejo se fije en otra, se va a fijar. Quiero que me entiendas que no puedes vivir con miedos, tienes que ser libre de ellos. Porque dice aquí la palabra de Dios que los miedos que tú tienes, con los que tú vives, cuando no se los entregas al Señor, lo que estás haciendo es atrayendo eso a tu vida. A eso es a lo que se refiere Job. El temor que tengo viene sobre la persona. Por eso es que tu único temor debe de estar puesto en Dios y solamente en Dios.